libro que, como ya lo dijo don Carlos Mesa, para perpetua memoria, que nos presenta en este momento el arquitecto Bedregal. Lo conocemos todos a él como arquitecto, colega, ¿no? Arquitecto de profesión, y cabe mencionar, sin embargo, que él tiene maestrías en planificación, ¿no? De desarrollo del CIDES, de la UNSA, y además ostenta un título de doctor en arquitectura que lo obtuvo en la Universidad de la UNAM de México, ¿no? Él escribió varios libros referidos a investigaciones, ¿no? que siempre están, la mayoría, en el tema histórico, ¿no? Y que es un gran aporte que él durante varios años ha realizado a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad tal vez de conocer el libro Con motivos coloniales, que se refiere a la obra del arquitecto Emilio Villanueva. Emilio Villanueva, un arquitecto muy reconocido, que también pariente del arquitecto Francisco Bedregal. Él ha hecho toda la investigación y realmente nos compenetra con toda la obra de nuestro querido arquitecto Emilio Villanueva. Tenemos también libros muy interesantes como Tras el oro de Chuquiago, y no solamente referido, como acabo de decir, al tema de la historia, sino que tiene también un libro muy importante para nosotros los arquitectos que se llama Saturno, que está referido al transporte en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, no quiero hacer más larga la introducción a nuestro querido amigo y colega Francisco Bedregal, y simplemente quiero darle la palabra para que él explique, ¿no? Toda la investigación que realizó para darnos y presentarnos en este momento este libro, que es un aporte importantísimo para la historia de La Paz. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro querido colega Francisco Bedregal. Presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, don Carlos de Mesa, amigo, a toda la directiva, colegas arquitectos, amigos, público asistente. Bueno, estoy un poco desubicado, creo, porque se dice que es un bolillo y eso sería algo extraordinario. Bueno, quisiera decir que este libro tiene que ver también con arquitectura, y quisiera recordar una anécdota, ya que está don Carlos de Mesa aquí, que en otro día memorable y grande en mi vida, yo estaba defendiendo mi tesis doctoral en la UNAM, y de una manera muy extraña apareció doña Teresa, no personalmente, sino que Juan Benítez Artigas es un arquitecto, un sabio mexicano con quien hice migas, gran profesor de la UNAM, a quien había conocido ya en el año 2007 cuando fui a México a presentar Motivos Coloniales de don Emilio Villanueva, y hablábamos siempre de las capillas abiertas y de don José y de doña Teresa. Y en aquella jornada en la que yo estaba un poco nervioso, apareció don Juan Benítez con dos
ejemplares de un voluminoso libro de arquitectura, México y la arquitectura del siglo XVI. Uno dedicado al flamante doctor en arquitectura y el otro para doña Teresa Gisbert. Entonces fue una alegría poder traer ese voluminoso trabajo que él acababa de presentar. Y luego vi el libro, lo estudié, lo trabajé, lo utilicé como texto de enseñanza en la universidad. Nos habla de la arquitectura renacentista. Nosotros hablamos del barroco, pero el barroco es del siglo XVIII y no sabemos cómo era nuestra arquitectura antes, desconocemos. O sí, ya se sabe, pero tenemos muy pocos ejemplos y no es algo que hubiéramos estudiado e investigado en particular. Pero este libro que estoy presentando habla de una iglesia que es inconfundiblemente renacentista, que es la iglesia mayor de la fundación de la ciudad de La Paz, que es la iglesia de San Sebastián. Y para sorpresa de ustedes, no es la primera iglesia que se construye en lo que en ese momento era Pueblo Nuevo o Chiquiabo, según como se escribía en esa época, que nosotros ahora le llamamos Chiquiabo. Pues analizando las actas capitulares vamos a ver que los franciscanos ya estaban allá y otros historiadores han dado señales, han encontrado fuentes de que también estaban los dominicos. Entonces aquí, antes de la fundación, estaba San Francisco y estaba Santa Bárbara. En esas iglesias habían sido puestos los indios nobles de Chiquiabo. También, para sorpresa nuestra, y gracias a los estudios de Parcinen, de Martí Parcinen, sabemos que Chiquiabo, es decir, este poblado antes de que llegaran los españoles, estaba poblado por 4 comunidades, una cuatripartición muy característica del mundo andino. 3 de ellas eran forasteros y solo una eran de los naturales que vivían en las cercanías. ¿Por qué? Porque Chiquiabo era fundamentalmente un lavadero de oro que había sido impuesto por Huayna Cápac y que fue visitado en el año 1533. Y ustedes me dirán, ¿pero acaso en el año 1533 no estaba entrando Pizarro recién al Cusco? Pues sí, se logró descubrir que en el año 1533 Pizarro no llegó solo a Cusco, sino que mandó a su secretario, Pedro Sancho, a verificar la versión de Atahualpa de que a 10 días de Cusco existían unas minas auríferas y que todo el gran tesoro que llegaban, o gran parte del gran tesoro que llegaba, precisamente se recogía de un río o de varios ríos, lavaderos y minas que habían aquí. Pero lo más interesante de todo es que aquello fue escrito. Pedro Sancho hizo una crónica que es desde Cajamarca hasta Chiquiabo, no hasta Cusco. Cusco es una parte del libro, pero el último capítulo de ese libro es precisamente la descripción del collao, y el collao era principalmente Chiquiabo, y la descripción de los lavaderos de oro de Chiquiabo, cosa que no se conocía porque cuando se estaba por imprimir aquel documento, la imprenta se incendió, y se incendió totalmente y se perdieron todos los documentos. Pero gracias a Dios,
Antes de meter a la imprenta se había hecho una traducción al italiano y esa traducción había quedado y fue descubierta por un mexicano, Joaquín García y Balseta, y él la publicó en 1848. Entonces, ese capítulo de la existencia de un lavadero y su descripción fue recién posible conocer a mediados del siglo XIX y no llegó a los historiadores paceños, que muchas veces vivimos encerrados dentro de nuestras hermosas montañas, no vemos, no sabemos lo que pasa más allá. Bueno, yo tuve la suerte de conocer aquello, pero ya hubo antes que yo un francés, Thierry Chain, que escribió sobre este documento y que no se publicó aquí en La Paz, se publicó en Quito, pero algunos historiadores paceños empezaron a tomar partes de ese documento. Cuando yo vi el documento, dijo, esto hay que publicarlo en La Paz. Y así lo hice. Hay un libro que se llama de los ayllus a las capillas a las parroquias de indios, que es de Thierry Chain, donde ya se empieza a hablar de este documento. Entonces, como vemos, hay una historia que no estaba contada, que no había llegado, y he tenido la suerte de encontrar y traer parte de esa documentación. Esto ya lo había yo manifestado en el libro Tras el oro de Chiquiabo. En esta oportunidad, la mayor novedad de todo es que nosotros amamos a don Pedro Domingo Murillo, ¿cómo no? Pero hemos olvidado a Alonso de Mendoza y no sabemos quién fue Alonso de Mendoza. Alonso de Mendoza fue un capitán que llegó en la conquista, estuvo mucho tiempo al lado de Pizarro, y posteriormente hubieron pues rupturas en todo este proceso de construcción. Pero Alonso de Mendoza tiene una muerte sumamente extraña, pero que podemos seguir los datos, los rastros de por qué y cómo murió, porque como nos comentaba Carlos, hubo una guerra. En esta guerra estaban enfrentados los españoles, los que estaban con Gonzalo Pizarro, que eran una gran mayoría, que se habían empoderado de América y que venían desde Panamá hasta Chile, y habían vencido al primer virrey, don Blasco Núñez de Vera, que fue decapitado, y por tanto, digamos, había una ruptura con la corona. Este evento va a producir un fenómeno social que es extraordinario, que es la presencia de un sacerdote, Pedro de la Gasca. Este Pedro de la Gasca es el verdadero fundador de La Paz, el intelectual que fundó la ciudad de La Paz, pero su brazo va a ser Alonso de Mendoza. El estudio de las actas capitulares es algo muy importante. Sin ello habría sido imposible hacer este libro. Existen las primeras actas de 1548 a 1562, están publicadas en La Paz, son 2 tomos que ha publicado don Armando Escobar Uría en el año 1965, pero no ha sido estudiado, porque tal vez es un lenguaje un poco árido, porque es un libro administrativo, son los nombramientos, son las descripciones de las personalidades,
bueno, hay mucho de administrativo, pero en todo aquello hay una serie de joyas y es el ámbito donde podemos investigar y saber qué pasó con Alonso de Mendoza. Alonso de Mendoza, como representante de Pedro de la Gasca, es el fundador, es el Justicia Mayor, o sea, es la personalidad más importante, y él estuvo en la batalla de Guarina, que fue la batalla más sangrienta entre españoles, que se dio aquí muy cerca en batallas. Murieron casi 500 españoles, perdieron la guerra los realistas. Gonzalo Pizarro logró ganar porque tenía un general sumamente hábil, que era don Francisco de Carvajal, llamado el demonio de los Andes, y entonces él estuvo en esa batalla que fue fundamental. Se había perdido y él entonces va a engrosar las filas de Pedro de la Gasca, que venía organizando desde Panamá un gran ejército. La segunda gran batalla va a ser la batalla de Jaquijahuana, en la que se va a concentrar todo el material bélico con el que se había hecho la conquista, frente a frente dos enormes ejércitos. Pero don Pedro de la Gasca había tenido la virtud de mandar cartas y explicar la razón de su batalla y la razón de su presencia, y explicar que realmente no existía ninguna posibilidad si había una ruptura con España, porque finalmente ellos eran parte de España. Pero esta batalla terminó sin un solo disparo, sin una sola gota de sangre. Los españoles que estaban con Gonzalo Pizarro, al ver la figura, que según se dice era un hombre feo, pequeño, y al otro lado estaba Gonzalo Pizarro, que según se dice era una beldad. Sin embargo, el ejército de Pizarro se pasa al otro lado íntegramente y se pacifica finalmente después de estos decenios tal vez de guerra. Se pacifica la ciudad y entonces manda a Alonso de Mendoza a fundar la ciudad de La Paz. Ahora, Alonso de Mendoza viene con todos, porque los que estaban al otro lado se volvieron parte de este solo lado que existía, ya no había más lados, y entonces en el cabildo habían los dos frentes. Estaba Alonso de Mendoza representando al rey, representando a la Gasca, y al otro lado empieza a formarse una resistencia muy fuerte. Esta resistencia luego va a derivar en que los encomenderos, que eran la mayoría, deciden sacar la ciudad de La Paz. Dicen hay que llevarla al desaguadero. Hay algunas citas muy interesantes porque explican, normalmente las actas capitulares no hablan cómo es el indígena, cómo es el Illimani, cómo son los cerros, cómo es el río Chocó, no dicen nada. Pero hay una oportunidad en la que, para oponerse a Alonso de Mendoza, dicen: Alonso de Mendoza es el que nos ha traído a este lugar y nosotros tenemos que sacar la ciudad, hay que llevarla al desaguadero, ¿no? Y entonces se hace la decisión, porque Alonso de Mendoza estuvo el 20 de octubre de 1947 en la batalla de Guarina. Fundó la ciudad de La Paz el 20 de octubre de 1548 en cualquier parte del territorio, donde en Laja, pero él sabía que tenía que ser aquí. Y el año 49, el 20 de octubre de 1549, va a convocar al pueblo, porque existía una institución que se llamaba Cabildo Abierto, a campana repicada. Entonces va a llamar a toda la ciudad de La Paz y va a leer el tenor de las leyes nuevas, que fueron las que produjeron la guerra.
en la que se decía que los indios no tenían por qué ir a Potosí, ni podían cargar sus llamas, ni ellos podían ser cargados, que eran igualmente ciudadanos, súbditos del rey, igual que los españoles. Entonces, esa situación hizo de que Alonso de Mendoza se constituyera en un problema. ¿Por qué? Porque los indios empezaban a tener poder y entonces, claro, amamos a Murillo, pero no sabemos quién es Mendoza. Mendoza les devuelve la dignidad a los indígenas y se produce una ruptura dentro del consejo, dentro del cabildo. Esto va a producir de que Mendoza va a ser, por un lado, exaltado por su papel por parte de la Gasca, pero por otro lado va a ser combatido dentro del cabildo. Por eso muere cuando él sale. En el libro de actas nunca se pone que Alonso de Mendoza ha muerto, sin embargo empiezan a vender las tierras de Alonso de Mendoza, a apropiarse de las tierras, y todo eso está escrito. Entonces había que hacer un trabajo de investigación, había que hacer un trabajo de detective. ¿Qué estaba pasando en el siglo XVI, en el siglo de oro de los españoles? Y todo está en las actas, porque finalmente no quieren poner por nada que Alonso de Mendoza está muerto, hasta que va a la iglesia 3 meses después de muerto y dice: nosotros queremos el solar de Alonso de Mendoza para hacer nuestra iglesia, de Alonso de Mendoza que ha muerto, que está con Dios. Y es la primera vez y la única, porque también después se vuelve a olvidar a Alonso de Mendoza. Y si nosotros olvidamos a Alonso de Mendoza, estaríamos ayudando a los cabildantes que querían olvidar la figura de Alonso de Mendoza. Entonces, Alonso de Mendoza es probable que haya sido asesinado. Existen no pruebas contundentes, pero ustedes lo van a ver, quienes lean van a darse cuenta de que todo lo que pasa ahí es absolutamente ilegal, tan ilegal que las actas capitulares empiezan a dejar espacios vacíos justamente cuando Alonso de Mendoza muere. ¿Por qué? Si en el libro de actas, cuando uno ve ese documento, no dejaban ni un pedacito de libre como que pudiera ser alterado algo, todo está perfectamente escrito. Entonces hay muchas cosas que son nuevas, muchas cosas que hay que leer. Yo creo que este es un disparador. Ojalá que los historiadores tomen en serio esto y pues salgan a discutir. Bueno, es un trabajo que en parte es pura casualidad, son cosas que han ido llegando, que se han ido armando, que se han encontrado un gran rompecabezas que de pronto se ha ido armando. Son 7 libros, pero se los puede leer totalmente independientes, se puede empezar por atrás, por adelante, cada uno tiene su propio desarrollo, su propia iniciación, su propio desarrollo y su propia conclusión. Y espero que les guste, es un regalo para los paceños en este mes de julio, y espero que para el mes de octubre podamos tener un poco más de conocimiento y conciencia de lo que fue Alonso de Mendoza, de las circunstancias que rodean a la construcción de esta ciudad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.